Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo de una función bien aplicada, ¿no? Nosotros tenemos la nicotina en el cuerpo de un determinado fumador, varía la concentración en el tiempo según una función determinada, ¿no? Va a ser una constante por E a la, en este caso, n veces, ¿sí?, el tiempo. Acá la constante se llama A, ¿sí? Vamos a tener que T está medido en horas. Y lo que vamos a ver es que K y A son números reales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Hay una determinada cantidad inicial, ¿sí?, que se va a reducir a la mitad en 22 minutos. Y en una hora vale determinada cantidad, ¿no? Entonces la idea con esto es saber cuál es la cantidad de microgramos de nicotina en 2 horas. Es decir, la idea con estos datos es encontrar esa nicotina a las 2 horas, ¿no? La idea acá es, nosotros no podemos contestar esta pregunta hasta que no sepamos cuántos miden las constantes en cuestión, o sea, no tenemos manera, ¿ok? Con lo cual, la idea central de este punto va a ser tratar, ¿sí?, de reemplazar con los datos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, acá básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. ¿Cuántos son 22 minutos en términos de hora? ¿No? Bueno, básicamente, si una hora son 60 minutos, o sea, haciendo regla de 3, la hora que sean los 22 minutos podemos pensarla como 22 sesentaavos de hora. ¿Está bien? Es una forma de pensarlo bastante interesante, porque ya les digo, nos evitamos de trabajar con decimales y con otras cosas, digamos, que no son, digamos, pertinentes a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener que el dato que dice el problema es que la concentración inicial, que es a las 0 horas, va a ser, si la concentración inicial se reduce a la mitad, es decir, que la concentración inicial va a ser el doble de la concentración que nosotros tenemos a los 22 minutos. ¿Está bien? Esa sería la forma de traducir lo que estamos viendo en ese caso. O al revés, pensar, por ejemplo, que un medio de la concentración inicial nos da esta. Es lo mismo. Pero ya esto nos permite armar una ecuación. Porque fíjense, si reemplazamos la concentración en cero, en esta función nos queda K por E a la A por 0 horas. Y acá vamos a tener dos veces por K por E a la A por 22 sesentaavos. ¿Ok? E a la A por 0 es 1, A por 0 es 0 y E a la 0 es 1. Entonces vamos a tener K directamente. Y acá esto nos queda como 2 por K por E a la A de 22 sesentaavos, ¿no? Fíjense que tenemos K de ambos lados de la ecuación, ¿no? Entonces se podría dividir ambos lados de la ecuación por K, ¿sí?, sacarlo de este lado. Tengan cuidado porque si dividimos de ambos lados de la ecuación, lo que vamos a obtener no es el 0 de este lado, sino el neutro de la multiplicación, que es el número 1. ¿Sí? Pequeño detalle, ténganlo en cuenta esto, ¿no? Y ahora, cuando despejamos acá, esto nos va a quedar un 1, que esto es igual a 2 por E a la A de 22 sesentaavos. Entonces, en este punto, queda claro que lo que nosotros podemos despejar esta ecuación es la incógnita A. Y después usarlo en cálculos más adelante, ¿sí? Entonces vamos a despejar A como objetivo, ¿sí?, de esta ecuación. ¿Cuál va a ser la idea? Tratemos de ir aplicando operaciones que nos permitan ir despejando los temas. Entonces, por ejemplo, dada esta ecuación, que tenemos el 2 multiplicando, podemos multiplicar ambos lados de la igualdad por un medio para sacar el 2 de ese lado. Acá en este caso vamos a tener que esto es un medio, igual a E a la A de 22 sesentaavos. Ahora tenemos el problema de decir, bueno, ¿cómo hacemos para despejar un exponente? Y el tema acá es que lo contrario a una parte exponencial, ¿sí?, es el logaritmo, con lo cual se puede aplicar logaritmo para, digamos, despejar este dato, ¿no? ¿Y el logaritmo en qué base tiene que ser? Tiene que ser en la base justamente del número que queramos despejar nosotros, ¿no? Entonces vamos a aplicar, si es base E, tenemos que aplicar logaritmo natural en ambas partes, ¿sí? Y esto lo que nos va a quedar va a ser, en este caso, logaritmo natural de un medio, ¿sí?, bajo este número multiplicando, que es el A por 22 sesentaavos, y vamos a tener el logaritmo natural del número E. Lo bueno es que el logaritmo natural de E nos queda como 1, ¿sí?,
Y ahora tenemos que despejar el A, que tenemos el 22/60 multiplicando. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción, por ejemplo, es o dividir ambos lados, izquierda y derecha, por 22/60 o multiplicar por el inverso. Entonces, en este caso, multiplicamos por 60/22 del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, 22 con 22 se va, 60 con 60 se va, con lo cual A nos va a quedar como 60/22 por logaritmo natural de un medio. Y si ustedes lo calculan con calculadora, esto les queda aproximadamente, acá vamos a respetar de usar 4 lugares decimales como lo pide el enunciado, así que esto queda como menos 1,8904, ¿sí? Que este sería el valor en cuestión, ¿ok? Entonces ya tenemos algo un poco más elaborado de la cuenta, ya sabemos cuánto es el exponente A que va a ir acá. Otro dato, por ejemplo, es que en una hora nos da la cantidad de microgramos que es, ¿sí? que tiene de concentración. Con lo cual, otro dato que se puede usar en estos casos, por ejemplo, es que la concentración a una hora nos queda con 60,0329 microgramos. Con lo cual se puede aplicar otra ecuación más. ¿Qué otra incógnita tenemos nosotros, aparte de la variable A? Es la variable de K, ¿sí? Cuánto vale el K en cuestión. Entonces, lo pensamos como ecuación, la concentración a una hora, esto nos queda como la constante K por E a la A, que es este número, ¿no? Por 1, y lo que se puede hacer es, digamos, reemplazar ambos valores, ¿no? Entonces fíjense que en este caso llegamos a esta ecuación, ¿no? Vamos a despejar el K, ¿sí? Entonces dividimos ambos lados por E a la A, ¿sí? Para que nos quede limpia la ecuación. Y ahora K nos va a quedar como 60,0329 dividido en este caso al número que habíamos puesto en un principio, ¿no? Que nos queda menos 1,8904, ¿sí? Y de esta parte, digamos, si despejamos, ¿qué es lo que vamos a tener en este sentido, ¿no? Vamos a tener que la constante K con las 4 cifras decimales nos queda 397,5388. ¿Sí? Entonces ya tenemos forma de calcular cuánto nos queda la concentración en 2 horas. Porque en 2 horas, que es lo que pregunta el problema, esto nos queda como K por E a la 2 veces A. Si ustedes reemplazan, ¿no? Se hacen todas las cuentas en la calculadora, esto es más mecánico, así que quédense tranquilos porque no hay problema. Sí, esto es bastante más automático. Bueno, todo esto nos queda como 9,0656 en microgramos. Y ese es el fin de este problema.